Hola, buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos esperando unos minutitos más y ya vamos arrancando, si les parece. Hola, buenos días a todos los que se unieron recién. Estamos esperando hasta ahí 5 y ya arrancamos. Bien, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me voy presentando. Soy Matías, sí, soy Tech Lead de toda la parte de lo que es modernización e inteligencia artificial dentro de Rey. Y en este caso, nada, vengo a dar una charla un poquito distendida sobre todo lo que sea agentes y todo lo que sea sentido de agentes en Azure AI Foundry. Pero no sé por qué nunca se activó la cámara. Ahí está, me presento como va, todo bien. Nada, voy a empezar a compartir pantalla. La idea es charlar un poco. Vamos a ir viendo más o menos paso a paso cómo crear un servicio de Foundry y después cómo integrarle la parte de servicios a Foundry. Y posterior a eso, si en algún momento surge alguna consulta, alguna duda, déjenmela en el chat que yo voy a estar revisándolo y lo vemos, lo charlamos al final. ¿Sí? Lo único que voy a pedir es confirmación en el momento cuando comparta pantalla. Ahí se está viendo. Sí, sí, se ve. Sí, sí, genial. Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, arrancamos la parte de este webinar, ¿sí? De agentes con sentido.
La idea de este webinar, como les decía, es integrar toda la parte de lo que sea visión y voz en tu software actual o en un agente sin reescribir o sin empezar a gestionar la parte de la aplicación. ¿Qué vamos a esperar o qué es lo que queremos hacer? Hoy la parte de soft solo realiza acciones o solo realiza interacciones con texto. ¿Sí? La idea de hoy es empezar a revisar nuestro foco de inteligencia artificial más parecido a lo que podemos hacer nosotros sí como humanos. La idea es empezar a darle esa posibilidad y salir un poco de lo que llamamos la parte de inteligencia artificial como un agente que procese texto o un agente que gestione cosas, sino que a mí me interesa que le demos un contexto un poco más real. ¿Sí? A mí me interesa que si yo le envío una imagen, que eso me pueda servir, ¿sí? de sentido y que empiece a charlar o que me empiece a gestionar cosas sobre la acción que estoy llevando en ese momento. Bien, vamos a empezar con el primer bloque que va a ser la nivelación. ¿Qué es Microsoft Foundry? Yo sé que algunos ya lo conocen, yo sé que otros no, entonces vamos a tratar de enderezar esta parte. Foundry va a ser una plataforma que va a englobar a todos los modelos de inteligencia artificial que vamos a tener disponibles dentro de la plataforma de Microsoft. No son agentes sueltos, no es una API suelta, es agentes, modelos, tooling, gestionadores de versiones dentro de una misma plataforma y dentro de una misma acción. Vamos a poder tener todos tipos de modelos multimodales para empezar a trabajar. Desde texto, ¿sí? Nodos de LLM para empezar a trabajar. Lenguaje, visión o voz para empezar a orquestar los modelos. ¿Dónde va a encajar? En toda la parte de lo que sea agentes que estemos priorizando o que estemos trabajando con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Un segundo, que no sé por qué se compartió. ¿Dónde va a encajar esto? ¿Sí? Va a encajar por la capa de nuestros agentes, es decir, va a ser nuestro orquestador de agentes y va a servirse de toda nuestra capa de datos. Es decir, nosotros para tener un buen servicio de inteligencia artificial aplicado, lo primero que vamos a tener que tener en claro es el proceso. Vamos a tener que ser conscientes del proceso que vamos a empezar a automatizar o que vamos a empezar a alinear con nuestra estrategia de inteligencia artificial. Y por otro lado, aparte del proceso, vamos a tener que empezar a hablar y a saber qué datos tenemos y qué datos son cuidables y qué datos son usables, ¿sí? Es importante porque vamos a hacer un mea culpa. Si nosotros ingerimos datos basura, lo que vamos a procesar y lo que vamos a devolver van a ser datos basura. No hay otra acción que es. Entonces, como primordial, vamos a tener que saber nuestro proceso y los datos. Y ahora sí, vamos a revisar un poco cómo se crea el servicio de Foundry y cómo se ve. ¿Cómo se crea? Desde el portal de Azure, si crearon algún recurso alguna vez, van a crear resource y directamente van a escribir Foundry y van a seleccionar el servicio de Microsoft Foundry. Van a crear y van a tener dos opciones. O hacen la forma rápida, que es seleccionan su suscripción, su resource group, el nombre que le van a poner, demo web, el project default, ¿sí? Y acá les explico y le hago la creación. Foundry siempre te va a crear un proyecto por default. Después lo podés usar, podés tener otros, no hay problema, pero siempre tiene que nacer con un proyecto de default. Y pueden ir a Review and Create o pueden ir pasando storage step por step, ¿sí? Y viendo el storage, el networking, la identity, la encriptación y los tags. ¿Sí? Una vez que llegan acá al final, le van a dar Review and Create, en este caso va a correr la validación. Y una vez que corra esta validación, me va a dejar crear. Una vez que se crea el recurso, ¿sí? Una vez que nosotros ya desplegamos nuestro recurso de Foundry, vamos a poder empezar a trabajar y a divertirnos con el recurso. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, dentro del portal de Azure, lo que vamos a ver es un registro al estilo de este servicio de acá, Microsoft Foundry All Resource, ¿sí?
como lo que acabamos de generar. En este caso voy a tocar sobre mi recurso personal, que es de Memolina, y van a ver que no hay nada de información, ¿sí? Acá lo único que voy a tener son los proyectos que dependen de este servicio de Foundry, pero después no hay nada más. Entonces, ¿qué hay por detrás? Hay un portal. Al portal vamos a poder acceder desde acá, o mismo si ingresamos ai.azure.com, vamos a ir al portal de Microsoft Foundry. Bien, antes o que cuando empiece a cargar esto, me van a preguntar qué costo tiene o cómo se cobra, cómo se gestiona la parte de los modelos de Foundry. Al igual que los otros o las otras API de modelos de LLM o inteligencia artificial, se cobra por token. En sí, el uso de Foundry, la orquestación de todo el portal de Foundry no tiene costo. Lo que tiene costo es el uso que nosotros le estemos dando, dependiendo de las acciones que hagamos con nuestro agente. Una vez que entramos a la URL, lo que vamos a ver es exactamente esto, ¿sí? Vamos a tener todo nuestro servicio y vamos a poder loguearnos. En este caso vamos a loguearnos con mi cuenta y una vez que loguea, va a revisar si tenemos dos acciones. Es posible que cuando entren, ¿sí?, no vean este portal, ¿sí? Es posible que cuando ingresen vean esto acá. Feedback. ¿Qué es esto? El portal viejo de Foundry. ¿Qué les recomiendo? Pongan nueva instancia y van a tener las acciones más novedosas. ¿Qué es lo que pasa? Nace por defecto con esta opción habilitada, se pasan a la nueva instancia y empiezan a ver o van a ver esta pantalla. Bien, ahora, esta pantalla de acá es nuestro Foundry. Esta pantalla de acá lo que vamos a ver es un breadcrumb, lo que vamos a tener es Microsoft Foundry y nuestro proyecto. ¿Sí? Si recuerdan, como les dije antes, cada instancia de Foundry se crea con un proyecto. Yo puedo crear un proyecto más a mi instancia de Foundry. Por ejemplo, puedo venir a crear un nuevo proyecto y le voy a poner webinar 1808 y puedo venir a Advanced Security, a las Advanced Options y ver dónde voy a tener mi recurso, en qué región, sobre qué suscripción va a correr y sobre qué resource group va a correr y lo voy a crear. Una vez que lo creo, voy a empezar a poder hacer acciones o empezar a jugar o probar generaciones de contenido. Ahora bien, tenemos nuestro panel, ¿sí? ¿Qué son las opciones o qué es lo que estamos viendo acá? Primero vamos a ver lo primero que dice, que es Use a Model, ¿sí? Vamos a ir a View Deployment y vamos a explicar qué es un modelo. Un modelo es un servicio o un sistema de LLM o de cualquier tipo de modelo, ¿sí? Vamos a sacar de lo que es texto, que vamos a poder utilizar dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, yo quiero generar un chatbot que sea de respuestas a, no sé, preguntas de un Q&A de cualquier cosa, de una página web. ¿Qué voy a desplegar? Nada, voy a desplegar un servicio de GPT-4o, que es barato, que no tiene mucho razonamiento, pero lo que yo necesito es responder preguntas frecuentes, y voy a empezar a poder jugar. ¿Cómo se despliega un modelo? Voy a deploy a base model, y lo que voy a tener acá, ¿sí? O mismo si yo me dirigía a la pestaña de Discover y en modelos, van a ser todos los modelos de servicios de inteligencia artificial que tengo disponibles en mi proyecto. Fíjense que por disponibles en mi proyecto me los va a filtrar. Primero, porque hay modelos que te piden que tengas una región en específico. Después, porque hay modelos que te van a pedir que tu suscripción tenga un pago por uso. Es decir, que se aseguren de que puedan cobrar esta parte de los tokens y no que sea una suscripción de partnership, por ejemplo. Entonces, todos los modelos que tenga disponibles en mi proyecto van a estar en esta parte de acá. Sin embargo, yo voy a tener otro sistema que se llama All Models, que lo que voy a hacer es poder revisar todos los modelos que existen en Foundry que tienen integración. Por ejemplo, actualmente hay 11.618 modelos de inteligencia artificial que puedo utilizar, ¿sí? Pero que estén disponibles en mi proyecto por X o por Y, van a ser disponibles solo 204. Por ejemplo, yo quiero desplegar un servicio de O3, ¿sí?, que tiene chat completion y response.
Lo que voy a tener que hacer es seleccionarlo y una vez seleccionado y que cargue, me va a mostrar el título y los quick facts, ¿sí? O las acciones rápidas que voy a tener. ¿Quién es el proveedor? Sí, es Azure OpenAI. ¿Qué tipo va a ser? Es de Chat Completion y Response, es decir, que va a poder comprender lo que le estoy escribiendo y va a tener respuestas, ¿sí? Va a tener un lifecycle general, no tiene ningún tipo de restricción. Va a poder recibir de entrada texto e imágenes y la salida siempre va a ser texto. Y acá vamos a ver la parte que nos va a interesar, o por lo menos como desarrolladores o como parte de enfoque de inteligencia artificial tenemos que revisar. Context Window y Token Limit. ¿Sí? Context Window, ¿qué es? Va a ser la cantidad de tokens que vamos a tener para poder trabajar y almacenar el contexto de una conversación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando estamos hablando con ChatGPT, con Codex, con Cloud, que empezamos a tener una charla larga y en algún momento se corta o termina la sesión o dice, bueno, se agotaron la parte de acciones? Bueno, esa parte, ese entendimiento que tiene el modelo es el contexto. ¿Sí? Entre que yo le hablo, ¿sí? Y el modelo me responde, se va generando un contexto en donde sigue el modelo de conversación o sigue el hilo de conversación en ese ida y vuelta. Fíjense que los modelos viejos tienen menos contexto, ¿sí? Que los anteriores, pero también tienen menor precio. No es lo mismo el precio de un GPT 5.6 Sol o 5.6 Luna que el de 1.3, ¿sí? Le lleva casi 1000K de tokens más. Sin embargo, la idea de estos modelos son distintos. 1.3, la verdad que lo deberíamos tener o los querríamos tener para algo que sea de preguntas y respuestas, algo que no tenga tanto un ida y vuelta largo. Sí, es algo que le pregunto algo, me contesta, le pregunto otra cosa, me contesta y ahí muere la conversación. La próxima conversación voy a iniciar un hilo nuevo. En cambio, un GPT-5.6 Sol, la verdad que está pensado para que si yo quiero empezar a resolver un problema o empezar a hacer una planificación de una feature, de un servicio, de cualquier parte de desarrollo, pueda tener este contexto y no tenga que ir pasando de conversación en conversación, que pueda mantener toda la portabilidad de mi proyecto o lo que estamos haciendo en generaciones. ¿Eso significa que es malo o tres? No, significa que por el precio y por las acciones y las capabilities que tiene, rinde a ese momento. Después vamos a tener otros modelos que son más cortos todavía de contexto, pero que son mucho más baratos. Si no recuerdo mal, bueno, GPT-4o tiene Context Window en 131, pero es mucho más barato que O3 y razona un poco menos. Fíjense que cada modelo igualmente en los details te pone las capabilities, ¿sí? Por ejemplo, Multiple API Support, razonamiento, un resumen de razonamientos o multimodal es toda la parte de O3. GPT-4o es para procesamiento de texto e imágenes, para generar toda la parte de lo que sean parseos de JSON, funciones en paralela. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y la idea no es que siempre si venimos acá y vemos modelos, vamos a ver que tenemos los últimos, ¿sí? Por suerte, Microsoft tiene alianza con OpenAI, con Anthropic, y entonces al momento de salida del mercado también están en Foundry. Sin embargo, la idea no es siempre ir a lo último, sino tratar de optimizar los recursos y las acciones que tenemos en lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? Una vez que desplegamos un modelo, la parte fácil de desplegar un modelo es selecciono un modelo, vengo a deploy y voy a poder darle default settings o custom settings. Si yo le doy a custom setting, le voy a poder seleccionar el nombre, ¿sí? Deployment name, el deployment estándar, si yo quiero un global estándar o quiero que se deploye en alguna zona en específico. El model versioning, sí, en este caso hay uno solo, pero en su momento te permite elegir, depende cuál, y si se va a actualizar o no de manera automática con alguna política, y después los tokens por minuto, ¿sí? El límite de los TPM que vamos a empezar a tener y a funcionar. Una vez que yo le doy a deploy, esto va a empezar a gestionar el archivo y va a empezar a deployarlo. Y fíjense la manera rápida que deploya
sin ningún tipo de problema. ¿Sí? En este caso, como vimos recién, pusimos el deploy, vamos a build, ahora a la pestaña de build, y dentro de deployment vamos a tener todos los modelos que tengamos disponibles para empezar a funcionar. Ahora bien, ¿cómo lo probamos? Bueno, dentro de O0 o dentro de nuestro modelo vamos a tener un playground. ¿Sí? Fíjense, ahora nosotros ya tenemos desplegado un modelo y dentro del modelo nosotros lo que vamos a tener es un playground para empezar a postear. Por ejemplo, yo le puedo poner hola, ¿cómo va? Y esto debería responderme, ¿sí? Y abajo empezamos con un poquito de la información que nos da para la respuesta. Nos da qué modelo usó, ¿sí? Fuego 3, cuánto tiempo tardó en responder y la cantidad de tokens que consumió. Ahora dirán, ¿por qué utilizó de input 1124 tokens y de output 40? Si yo lo que le escribí es menor a lo que me respondió. Acá empezamos con el entendimiento de los modelos y cómo trabaja Foundry. Nosotros le estamos dando una instrucción. Iban AI Assistant y va a informar a las personas que te consulten. Esta información, ¿sí? Se envía cada vez que nosotros le enviamos un request a el modelo. Entonces, si yo le pregunto, ¿cómo está el clima hoy en Buenos Aires? ¿Sí? Fíjense que el agente me va a tratar de responder, o el modelo me va a tratar de responder, y va a tardar un poquito más, y va a empezar a buscar información, y va a empezar a realizar acciones. Ahora bien, ¿qué pasó? Nuevamente, esta respuesta consumió 5310 tokens, y tardó 13 segundos. ¿Por qué? Vamos a revisarlo. Vamos a ver que de input fueron casi 5000 tokens, y de output los 513. Fíjense que yo no le puse ni qué día es hoy, ni le dije dónde tenía que ir a buscar. Sin embargo, el modelo entendió, ¿sí? Por la instrucción de que siempre va a estar ahí para ayudar, que estamos en la ciudad de Buenos Aires, que hoy es, bueno, yo igual le puse Buenos Aires, que hoy es 18 de agosto, ¿sí? Se pudo setear en la fecha de hoy, y las condiciones de temperatura que me dio. Ahora bien, ¿de dónde salió esto? De la herramienta de Web Search. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros creamos un modelo, y acá vamos a empezar a hablar un poquito de la diferencia entre modelo y agentes antes de pasar a las diferentes acciones. Cuando nosotros creamos un modelo, lo que nosotros hacemos es agarrar esa partición de la parte de inteligencia artificial que se entrenó y lo disponemos para que el Playground podamos probar o podamos testear acciones. Ahora bien, si yo quiero empezar a agregarle capacidades a mi modelo, transformo lo que es mi modelo actualmente hacia un agente. ¿Sí? ¿Qué es un agente? Es exactamente lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ir a agentes, ¿sí? Sobre la pestaña. ¿Por qué? Porque siempre vamos a trabajar sobre agentes y vamos a crear un nuevo agente. En este caso voy a crear un nuevo agente, voy a construir un nuevo agente. Le vamos a poner webinar 18. Vamos a crearlo y ahora nos va a abrir el playground de agentes y vamos a empezar a revisar cuál es la diferencia entre el playground de agente y el playground que vimos recién en la pestaña. Voy a abrir de nuevo el playground que estábamos viendo anteriormente. Sí. Fíjense que son bastante similares, sin embargo, acá empecemos con algunas diferencias. La primera, puedo seleccionar el modelo que yo quiera para empezar a testear. ¿Sí? En este caso vamos a ir a O3. Nuevamente vamos a tratar de tener la misma prueba que antes. Voy a poder tener la parte de switch to voice mode, es decir, para empezar a probar si yo quiero hablarle, y voy a revisar esa parte. En este caso no me interesa, no quiero mostrarlo ahora, ¿sí? Pero sobre agente, ¿sí? Sobre el modelo de O3, vamos a poder seleccionar qué tipo de texto vamos a empezar a enviarle, si va a ser texto o si va a ser un esquema de JSON, ¿sí? Si vamos a conectar con alguna herramienta y si vamos a dejar que el agente decida si necesita la herramienta o no, ¿sí? Y los máximos tokens que podemos permitir y el reasoning effort, ¿sí?
Y esta parte es importante. Si nosotros vamos a estar trabajando sobre algo que necesite razonamiento fuerte, ¿sí? Que necesite procesamiento por detrás, siempre pongamos el razonamiento effort en high. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es dejar que la gente decida y muchas veces lo que la gente decide no es lo que nosotros estamos esperando. Fíjense, no tiene ninguna instrucción y ahora yo lo que voy a hacer es voy a mandarle un hola, ¿cómo estás? Cuando esto me responda, ¿sí? Cuando mi agente me responda, va a generarme la acción y acá vamos a empezar a tener las diferencias con el modelo, ¿sí? Un agente tiene logs y tiene traseos que me van a empezar a servir para realizar acciones sobre la plataforma. Si yo le doy clic a Trace, lo que voy a ver acá es mi conversación, ¿sí? Con su ID único y vamos a esperar un segundito a que cargue. Sigue gestionando, vamos a guardar un cachito, pero lo que vamos a tener es que utilizó 3, tardó un segundo, consumió los inputs. ¿Por qué? Porque en el agente yo le estoy mandando inputs, ¿sí? Mis inputs son que use el razonamiento en low, que el texto va a ser, el formato de texto va a ser texto, entonces yo eso se lo estoy enviando en cada conversación y la respuesta fue bastante sencilla con 56 tokens de esta parte. Ahora bien, si yo le voy a poner que clima hay hoy en Ciudad de Buenos Aires, el agente debería hacer exactamente lo mismo. Debería usar las tools y dentro de las tools, fíjense que usa Web Search y me debería retornar la información que nosotros queremos revisar sobre la acción. ¿Sí? Primero, bueno, nos da el tiempo y acá empiezan las diferencias. Primero, nos hace referencia a dónde buscó la información. ¿Sí? Después, nos da el modelo, el tiempo que tardó, los tokens que consumió, qué herramienta usó, Web Search, qué mensaje devolvió y el trace, que en este caso no está cargando. Vamos a dejarlo un ratito acá. Pero el trace lo que hace es decirme hacia dónde fue la gente, ¿sí? Y desde dónde fue, qué información tuvo y qué información devolvió. Pero bueno, sobre el trace, lo que vamos a ver de la gente son los bullets importantes de cada acción o cada generación. Entonces, hasta acá lo que revisamos es cómo es Foundry, ¿sí? Qué es Foundry en sí, y cómo desplegar un modelo, y dentro del modelo cómo empezar a generar un agente. Ahora bien, ¿un agente solo tiene capacidad de buscar en Internet? No. Fíjense, dentro de las tools vamos a tener diferentes acciones de tools o diferentes gestiones. Una de las más usadas, o por lo menos de las que más me gustan y que más generan acciones, es Code Interpreter. ¿Qué es Code Interpreter o cómo funciona Code Interpreter? Por ejemplo, yo quiero que generame un gráfico de torta sobre el uso de sistemas operativos en móviles. Fíjense que la petición es bastante simple, ¿sí? Generamos un gráfico de torta sobre el uso del sistema operativo. No puede generar un gráfico porque, como les dije anteriormente, la única respuesta, o por lo menos la respuesta que vimos, era que devuelve texto, ¿sí? Entonces, acá nos encontramos con eh, una limitante. Yo quiero que me devuelva un gráfico, no tengo un gráfico para devolver, ¿qué hago? Entonces, para esta acción existe Code Interpreter.
Code Interpreter no solo es para la generación de código o la generación de acciones, sino que encontramos una brecha que es para la interpretación y para la gestionación de código dentro de la gente. Entonces, si yo habilito la tool, ¿sí? Recuerden, una vez que habiliten la tool, guarden y posterior a guardar, fíjense que va a decir versión 2 y vamos a poder volver a versión 1. La verdad que esto es lo que les decía anteriormente, Foundry no solo es una plataforma que te expone APIs, sino que tiene todo el versionado que tengas de tus versiones de agentes dentro y disponible para hacer. Pero bien, una vez que nosotros habilitamos Code Interpreter, vamos a seleccionar esta misma pregunta y vamos a gestionarla nuevamente acá. Y fíjense lo que debería pasar, si todo sale bien y no nos falla como el trace de recién. Y acá está. Fíjense, intentó hacer el gráfico, ¿sí? O gestionó, intentó gestionar el gráfico y después interpretó que tiene una tool que lo ayuda a hacer un gráfico, ¿sí? Tiene una tool, ¿sí? Seleccionada que es específicamente para Code Interpreter o para interpretar código. Entonces, ¿qué entiende la gente? Al poder interpretar código y poder gestionarlo o hacer acciones con código, lo que hace es generar una función en Python, que es el lenguaje que más rápido le sale para programar, y importar una librería, ejecutarla, ¿sí? Y a su vez gestionar la acción para poder revisarla acá. Y fíjense que de la nada, ¿sí? Lo que tenemos acá es un gráfico gestionado por el agente sin ningún tipo de instrucción o sin ningún tipo de gestionador. Yo no le agregué Matplotlib, yo no le agregué ninguna función de gráfico, yo no le agregué nada. Y sin embargo, tengo acciones sobre ejecuciones de código. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera un modelo más potente todavía sobre esto, por ejemplo, vamos a ir a un 5.4 mini y vamos a guardar, cada ejecución que nosotros tengamos de acciones con modelos con mayor razonamiento o con mayor gestión, va a procesar mejor esa generación de código y ese entendimiento de yo ya tengo la herramienta, voy a generarlo. Y fíjense este detalle. El sistema anterior intentó generar el gráfico en texto y después se dio cuenta que tenía la instrucción de Code Interpreter y generó el gráfico. En este caso, el sistema tiene un razonamiento mayor, ¿sí? GPT-5.4 mini, y directamente entendió que ya tenía la acción de Code Interpreter, buscó en Internet, porque lo primero que hace es buscar en Internet, a ver si el trace anda ahora, buscar en Internet cuáles son los sistemas operativos de los dispositivos móviles, generó el gráfico y me lo guardó para que yo lo pueda mostrar en este momento. ¿Sí? Entonces, saliendo de este lado, también el gráfico es mucho más visible y mucho más visual que el anterior. Si recuerdan, la parte del 00 se veía, sobreponía sobre la otra porción de torta. Pero bueno, sepan que están las herramientas y estas tools son las que nos definen eh, las acciones que va a tener nuestro agente. Ahora, ¿solo están estas dos? No, fíjense que sobre Add Tools van a tener File Search, Azure AI Search, User Compute, Computer Use, si es que tienen habilitada la parte de Preview, Grounding, WorkIQ, SharePoint, GitHub y después van a tener toda la parte de lo que es catálogo. ¿Sí? En catálogo van a tener todas las herramientas que genera la comunidad y que están disponibles. Y a su vez van a tener la opción de generar tu agent to agent o su MCP y agregarlo como herramienta a la gente directamente desde este panel. ¿Sí? Por detrás van a tener todo lo que sea knowledge, que es agregarle conocimiento, es decir, a mí, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior de quiero hacer un Q&A de preguntas y respuestas sobre mi empresa. A mí no me interesa que le responda sobre, no sé, si tengo una empresa jurídica, sobre todas las empresas jurídicas. A mí me interesa que responda sobre la mía. Entonces lo que voy a hacer es añadir y conectar con Foundry IQ,
sobre los procesos que vamos a tener dentro de conocimiento. ¿Sí? Y por último, vamos a ir a revisar un poquito toda la parte de lo que son los guardrails. Los guardrails son las formas que nosotros tenemos para controlar, ¿sí?, las acciones que nosotros no queremos que respondan. Por ejemplo, vamos a poder crear un guardrail y los guardrails van a ser si nosotros no queremos que tenga toda la parte de jailbreak, si nosotros no queremos que tenga toda la parte de odio, ¿sí? Y si queremos bloquearlo en mayor o menor medida, toda la parte de lo que sea sexual, toda la parte de lo que sea lastimarse a uno mismo, toda la parte de lo que sea violencia, puedo sumar blocklist, ¿sí? Y empezar a agregar palabras a esa blocklist. Entonces, si yo no quiero que nadie empiece a jugar con mi agente y empiece a ver hasta qué punto llega o hasta qué punto lo puede romper, tengo toda esta parte de World Race que van a empezar a entrenar. Entonces, hasta acá vimos qué era Foundry y cómo procesarlo, ¿sí? Pero siempre vimos todo esto referido a texto. Y lo que yo les estaba diciendo anteriormente es, a mí me interesa que mi agente empiece a realizar cosas que una persona puede hacer, ¿sí? Si bien una persona puede leer y entender el texto, a mí me interesa que si me llega una factura, por ejemplo, lo pueda analizar. Entonces, van a ver que dentro de las pestañas, esto anteriormente, por eso les decía que seleccionen en New Foundry cuando lo ingresan, esto anteriormente era de otro panel. ¿Sí? Todo lo que sea Content Understanding era de Content Understanding y todo lo que sea de Speech era de Azure Speech. Todo lo que sea Translation y Language eran todo referido a Speech también. Hoy se unificó todo dentro de Foundry, dentro de nuevo Foundry. Y lo que vamos a tener con Content Understanding es cómo empezar a darle ojos, ¿sí?, por así llamarlo, a nuestro sistema o a nuestra agente. Por ejemplo, dentro de Content Understanding vamos a tener un analizador de facturas. ¿Sí? Me pedí que deploye algún modelo porque yo hoy tengo solo el de 5. Denme un segundo que deploye. Change. Y fíjense qué es Content Understanding. Content Understanding va a ser nuestro procesador o nuestro entendimiento de ojos hacia el agente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá es un modelo de factura dentro de la organización, que es un modelo estándar que tiene Microsoft. Entonces, Content Understanding lo que va a hacer es reaccionar y revisar qué gestiones tiene, ¿sí?, y qué cosas tiene con la factura actualmente, entender esa factura y me va a devolver el resultado de esa factura en un JSON dentro de la generación y la salida de el Discover o del Playground. Vamos a montar un cachito porque recién desplegamos el modelo y no sé cómo se va a comportar. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que hizo actualmente? Corrió sobre una factura que no tiene ningún tipo de modelo, ¿sí? Y dentro de eso descubrió o nos marcó un montón de acciones con un porcentaje. Fíjense que descubrió el amount date, el amount due, perdón, y va a tener el valor y la moneda, ¿sí? Y esto lo descubre con un 34% porque es la primera vez que revisa esto. Ahora, podríamos empezar a revisar y ver, y me pueden decir, bueno, pero esto es una factura con la que se entrenó o con la que funcionó. A mí no me interesa. Bueno, podemos probar con otra cosa. Por ejemplo, factura Edenor. Y vamos a agarrar una de internet, cualquiera de internet que tengamos. No sé. Esta, si les gusta, que está mal escañada encima. Como. Y vamos a procesar una factura de internet que acabamos de bajar. Creo que era esta. Bueno, tiene borrado justo la parte del cliente, pero vamos a correr el análisis y vamos a ver qué es lo que resuelve, ¿sí? Como para entender cómo funciona Content Understanding y qué acciones tiene para corregir y qué acciones nos permite empezar a modificar. ¿Qué va a estar haciendo por detrás? Lo que va a estar haciendo es, primero, hacer un text embedding de toda la imagen a texto. Después va a tener un Chat Completion Model por si yo quiero empezar a hablar o a analizar otro tipo de
palabras en el modelo, y un Chat Conversion Model Mini por si yo lo que necesito es algo más rápido o algo acción. Fíjense que saldo anterior, sí, o el balance forward, lo encontró como 0. El amount date, el amount due, perdón, otra vez, sí lo encontró, sí lo validó. Y lo trajo en ARS porque entendió que es una factura argentina, ¿sí? Y me lo identifica de esta forma acá. Y por ejemplo, si yo me paro acá, voy a tener que este campo lo tomó como total amount, que bueno, trajo el customer ID, que lo tiene por acá, que trajo el vendor name, que trajo la acción o la fecha de vencimiento, ¿sí? De la factura. Entonces, no es solamente con facturas que ya conoce o que tiene, ¿sí? Sino que la idea de Content Understanding es tener ojos o empezar a revisar acciones que nosotros queremos que procese y que necesitamos que se gestione. No solo pasa con facturas, y voy a ir a casos puntuales de entregas de trabajo que hicimos, ¿sí? Lo tenemos con lecturas de historias médicas, de historias clínicas, lo tenemos con lectura de partidas de nacimiento escritas a mano, lo tenemos con certificados médicos escritos a mano, con letra de doctor, y cada uno de esos procesos actúan por detrás con Content Understanding, ¿sí? Para alguno de los modelos, ¿sí? No utilizamos el Text Embedding o GPT-5, sino que empezamos a trabajar con otros modelos que se encargan más de priorizar la lectura que del entendimiento. Pero todos por detrás están utilizando Content Understanding. No solo sirve para salir de acá de servicios, para toda la parte de lo que es invoice, sino también para toda la parte de lo que es un analizador de campos. ¿Sí? Si yo quisiera automatizar o si yo quisiera empezar a trabajar sobre el alta de clientes y yo al alta de cliente le pido 40 documentos iguales o 40 gestiones de documentos iguales, veo que es una tarea repetitiva y que no tiene mucho sentido que se lo vaya pidiendo. Entonces, al tener Content Understanding con toda la parte de lo que es análisis de campos, lo que yo voy a tener es que cuando me envíen los datos o me envíen el procesamiento de estos datos, voy a encontrar que lo voy a poder pasar, ¿sí? De forma sencilla. Aparte de esto, viene con un Markdown por si yo necesito obtener algún tipo de información o pasar esta información hacia otro servicio de LLM. Toda la parte de paragraph, toda la parte de tables y el resultado final, que es un JSON gigante con las coordenadas de dónde encontró cada uno de los detalles. Entonces, toda la parte de la plataforma de Content Understanding es lo que nos va a dar ojos hacia hacia nuestro servicio y hacia nuestra ejecución actualmente. Ahora bien, nos va a faltar la otra parte, que es la parte de voz, ¿sí? Para toda la parte de lo que es de voz, vamos a tener todo lo que sea Azure Speech. Azure Speech va a ser nuestro servicio, ¿sí? De generación y transformación de texto a voz o de voz a texto para poder empezar a hablar. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo porque no sé si incluí sonido. Ahí está. Cuando compartí, ahí volví. Bien, ¿qué es lo que van a tener acá? Prácticamente es un playground sobre un agente de lo que vamos a estar revisando, ¿sí? En este caso vamos a poder enseñarle sobre nuestro lenguaje. Vamos a tener diferentes tipos de asistentes premoldeados para empezar a trabajar o mismo empezar a trabajar nosotros. Yo acá voy a tener un GPT-4o y en este caso va a tener unas instrucciones de servicio. Ahora bien, sobre estas acciones o sobre esto que tengo acá, voy a poder empezar a revisar si lo que yo quiero es que el Speech Recognition lo use Azure Speech, Mike, que son los modelos de Microsoft de inteligencia artificial que lanzó hace poco, a un custom model. En este caso lo voy a dejar acá de esta forma y vamos a empezar a poder hablar. Entonces, si yo le doy Start acá, Hi, debería... this got it. Do you already have a destination in mind? Or would you like me to help you choose one? Perdón, ¿me lo podés repetir en español, por favor? Claro. Ya tienes un destino en mente.
¿O te gustaría que te ayude a elegir uno? La semana que viene voy a dar una capacitación en México. ¿Me podrías recomendar 2 lugares a donde ir? Por supuesto. Si buscas algo cultural e histórico, te recomiendo visitar Teotihuacán, una zona arqueológica impresionante cerca de la Ciudad de México. Si prefieres algo más relajado, Coyoacán es un barrio encantador con calles pintorescas, mercados artesanales y el famoso Museo de Frida Kahlo. ¿Te interesan estos lugares? ¿O Voy a darle end porque si no va a seguirme hablándome. Pero fíjense que por detrás lo que hizo fue mostrarme qué es lo que está transcribiendo, ¿sí? Y lo que yo le hablé, lo que me respondió, lo que yo le hablé de nuevo y la respuesta. Entonces, es prácticamente el servicio de llamada, ¿sí? O el servicio de ejecución de voz dentro de GPT, pero incrustado en nuestro servicio custom de Azure, de Microsoft Foundry, utilizando Azure Speech. Ahora bien, ¿esto sirve solamente para que yo pueda hablarle? No, tiene otros usos. Tiene el uso de la transcripción, ¿sí? Tiene el uso de la traducción en tiempo real, tiene el uso de ejecutar, o por lo menos nosotros tenemos un agente que lo que hace es a las transcripciones, las traduce parecido a lo que hace Teams Pro, que traduce en tiempo real, pero bueno, en este caso nosotros lo ejecutamos para otro tipo de servicios de video. Entonces, engloba toda la parte de lo que sea voz, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros, nuestra respuesta, ¿viene por Azure Speech? No. Azure Speech lo que hace es transformar esta respuesta de texto a voz, y fíjense que no tuvo casi nada de latencia, ¿sí? Si yo quisiera, podría agregar otro modelo más, ¿sí? Dentro de lo que yo quisiera y empezar a trabajarlo. Pero entonces, para que se queden con la idea, ¿cómo le agregamos imagen y sonido a toda la parte de los servicios de inteligencia artificial que nosotros querramos? Es con con Content Understanding y con Azure Speech, que antes se llamaba Cognitive Services. A raíz de toda esta generación o a raíz de todas estas acciones, ay, perdón, había 2 preguntas y no las había visto. Perdón, ahí las reviso. Entonces, todo lo que utiliza para crear respuestas cuenta como token de entrada y solamente el texto que devuelve como token de salida, sí. Y no solo eso. Perdón que las leí ahora, la verdad no las había visto, David, pero no solo eso, sino lo siguiente. Los tokens de salida son más caros que los tokens de entrada. Eso ténganlo en mente siempre. Por ejemplo, Pricing, Azure, Foundry Models. Y miren, por ejemplo, yo sé que Azure OpenAI tiene otra tabla. Azure OpenAI viene acá. Fíjense, vamos con los 5.5. Los tokens de entrada de input son $5 por el millón de tokens y los tokens de salida son 30. ¿Sí? Entonces son muchísimo más caros los tokens de salida porque es el procesamiento del LLM que los tokens de entrada. Por eso se suma siempre la acción sobre lo que estemos dando. Voy con la segunda. En Cloud Code se puede elegir el nivel de esfuerzo que la gente utiliza para que en estos agentes, cuando se despliegan, es posible permitir al usuario que también pueda seleccionar el nivel de esfuerzo, o ya que vos tenés 2 opciones. Vos lo que podés hacer es generar tu aplicación y tener un seleccionador de esfuerzo. Y vos le decís, mirá, si yo quiero hacer un reasoning effort en high, lo seleccionás a mano y cuando envías la petición a Foundry ya se lo pasás como parámetro. ¿Sí? Entonces ahí vos ya se lo capeás y se lo seteás. Y desde ahí sabe que no va a moverse. O sea, si la instrucción tuya es que capee el effort en high, lo va a hacer en high y no va a tener ningún tipo de problema. Y después, si no, vas a tener la parte autónoma, que es
Si la respuesta lleva mucho tiempo o lleva muchas consultas, directamente se pasa como effort high. Si la respuesta le es simple o entiende que es simple, lo hace con un effort en low. Y esto es por modelos que elegí o por un problema de cuenta. Me dice que se excedió el límite de token. Dame un segundo que no llevo a ver la imagen porque está en monitor chiquito. Análisis. Sí, es porque desplegaste recién y no tenés tokens en el servicio. Esto comúnmente, ese error que se da es porque creaste el servicio de Foundry o creaste el proyecto hace poco y te genera la gestión del 429. Teóricamente deberías esperar aprox 10 minutos más o menos y debería poder procesarlo sin problema. Perdón. Bueno, ahí ya vimos los precios de Foundry por las dudas. Cualquier consulta que tengan con los precios, no, de nada, cualquier consulta que tengan con los precios, está la página de Microsoft que los indican, ¿sí? Y si no, igual dentro del modelo van a View Pricing y lo lleva exactamente a la misma página que estábamos viendo recién. Por ejemplo, los modelos de Grok deberían tener los precios de esta forma. Sí, y fíjense lo mismo que les decías antes. El input es muchísimo más barato que los output. ¿Sí? Los de Kimi son la parte más barata, por así decirlo. ¿Sí? O sea, la parte de Kimi tiene un procesamiento más chico, pero es más barato. Y después van a tener toda la parte de lo que sea lo de Anthropic, que es meternos en un tema medio pantanoso de entender, pero voy a mostrárselos un segundo acá. Los precios de Anthropic se cobran por Cloud. Oh, se me fue el nombre. Pero vamos a ver pricing. Se cobran por un modelo de precio que se llama Cloud PM o sí, procesamiento de tokens de cloud y lo cobra directamente desde esta forma. ¿Sí? Los base token input son $10 por el millón de token y la salida de los tokens, bueno, en Figure 5 no, pero son $50 cada millón de tokens. Bien, vamos a lo último, que es, en este caso yo acá tengo Webinar, una aplicación de demo que es bastante chica, pero me sirve para esta demo que vamos a hacer acá. Posterior a esto, cuando se envíe la parte del HTML que estuvimos viendo y esto, les voy a subir el link para que puedan clonar esta aplicación. Es bastante simple la aplicación. Lo único que tiene es dos cosas. Primero, es soporte con sentidos, es ver si el usuario mandar una foto y contar qué estamos hablando sobre la foto, que la gente lo escuche y lo reconozca o lo responda en el momento. Entonces, vamos a hacer una acción, ¿sí? Voy a seleccionar una foto. En este caso lo que voy a subir, ¿sí? Es una arquitectura de diseño de lo que tenemos. ¿Sí? La arquitectura que tenemos acá es, ahora la vamos a revisar en profundidad, pero mientras voy a adjuntar a la gente. ¿Qué va a estar haciendo esto? Lo que está haciendo por detrás es un posteo a mi API que la levanté en .NET, ¿sí? Para que vean que no solo es, no solo es la parte de Python para toda la parte que es Foundry. A mí me gusta usar .NET. En este caso es solo un servicio de un archivo, pero sepan lo que lo tiene. La ejecución lo que hace es adjunta la imagen a la gente, ¿sí? Y una vez que termina de adjuntar esa imagen a la gente, vamos a poder intentar hablar con el agente y ver en conversación en tiempo real qué me va a responder y cómo me va a responder. Fíjense que pudo hacer la acción, ¿sí? Y lo completó, lo adjuntó a la gente.